Hola, soy Pavel Adame y yo les quiero platicar un poco sobre el libro El nacimiento del mundo moderno de Christopher Bailey. La parte de la introducción. La idea general de lo que Bailey nos quiere decir es contarnos cómo surge eso que llamamos modernidad, pero no solamente desde el punto enfocado en Europa, ya que como comentábamos en clase, pues la modernidad no solamente fue Europa, sino que fue algo global, algo que conectó a todos los países, culturas y religiones. Entonces, ¿qué dice Bailey sobre la modernidad? Pues no solamente fueron máquinas ni fábricas como se piensa, quizá, o como yo pensé. Sí, o sea, sí, obvio está lo de la industrialización y las ciudades grandes, pero también habla un poco sobre el Estado y gobierno, ya que pues precisamente se empezó a volver un poco más fuerte, se organizaba mejor, o estaba diferente organizado, vaya, cobraba impuestos que antes no cobraba, o metía leyes que regían al pueblo, pues casi casi sin considerarlo, pues era más que nada un régimen político establecido. También menciona un poco la religión, porque aunque uno pensaría que con la modernidad pues la religión viene a desaparecer, pues lo que pasó pues fue que no, sino que se transformó, se volvió un poco más sistemática, se reorganizó y un poco más controlada también, que pues le tuvieron que quitar algunos beneficios que tenía porque pues no era lo justo, vaya. En el aspecto cultural, pues la gente empezó a consumir distinto, a vivir distinto, y eso pues también repercutía en la sociedad, vaya. Ahora, ¿cómo fue que se fue construyendo todo esto en esos siglos? Pues Bailey, dice que desde finales del siglo XVIII empieza a pasar una especie de globalización comercial, pero no solamente, o sea, comercial de bienes, sino que intercambiaban ideas y conocimientos y cultura, vaya. También habla de algo que se le llamó como revolución industriosa, que no es como una revolución industrial la gigante así como tal, sino más bien eran cambios chiquitos enfocados en cómo trabajaba la gente, en cómo consumían, y ahí de cierto modo se iban dando las bases de la modernidad. Es como si el mundo se hubiera estado conectando más y más sin que la gente lo notara del todo. Bailey más bien creía que lo moderno se mezclaba con lo antiguo, por eso sigue presente hasta hoy, de algún modo. Habla de que hay como una uniformidad, o sea, que muchos países empiezan a aparecer en la manera de gobernar, porque tienen leyes parecidas, incluso religiones, y compartían básicamente pues la religión, que era más que nada los que los unía. Pero al mismo tiempo también pasaba lo contrario con la gente, porque la gente empezaba a sentirse un poco más única y un poco más nacionalista, más orgullosa de su grupo. Porque pues lo que yo me quedo pensando es que la modernidad no es solamente el momento donde todo se volvió distinto de un día a otro, más bien es un proceso raro, como una mezcla entre continuidad y cambio, en el cual lo viejo no muere, sino que se adapta, y lo nuevo no es tan puro, porque de alguna manera se sigue alimentando de lo antiguo. Entonces, creo que es importante considerar el punto en el que la modernidad no es solamente lo que pasa afuera, sino lo que pasa en la mente de las personas, porque la modernidad influye en cómo la gente se imagina a sí misma, cómo se imagina a su país, a su religión o hasta su futuro. Y creo que lo moderno no solamente fábricas y, o sea, la industrialización, vaya, sino también es imaginar un mundo distinto, un país distinto. Entonces, pues bueno, esa es mi reflexión sobre la introducción del libro. Y pues bueno, me quedo con la idea de que pues ser moderno no es algo que pase una vez y ya, sino que es un proceso que todavía seguimos viviendo. Gracias por escuchar.